Bueno, a ver, por hacer un poquito de recuento, ¿os acordáis que hemos estado hablando antes y explicándole al señor Cinillas, a Paco Cinillas, un poquito, pues cómo se tiene que introducir en esto las redes sociales, en el mundo web 2.0, que básicamente es un poco lo que tendréis que hacer vosotros si no estáis ya dentro de este mundo. Estaba tomando un café antes con Juan Carlos San Juan, en el restaurante del Olimpia. Me ha dicho, no me nombres, por favor. Lo siento, te he pillado. y decía, oye, yo he hecho en falta una cosa importante. Dice, el tema de las estrategias. Y ha dicho una clave fundamental. Vamos a ver, en esto de las redes sociales y en Internet, por favor, no hagáis nada si no va detrás de una estrategia bien definida. Porque no es lo mismo comunicar en una red social que en otra. Los mensajes en las redes sociales tienen que ser el mismo, pero las formas tienen que ser diferentes. No es lo mismo tuitear, que es enlazar un tuit y es un mensaje de 140 caracteres en una red social que se llama Twitter, que hacerlo en Facebook. Hay que hablar de una forma diferente, y si lo hacemos en 20, ya ni os cuento. O sea, si vuestro público objetivo es gente joven, tendréis que reducir las letras al máximo y poner que, me, sa, k, tu, pum, fum. Al final no vayan a enterar mis hijos cuando se ponen a escribir. Yo sinceramente les llamo por teléfono y digo, ¿qué me has querido decir con esto? O sea, no me entero. O sea, niño, háblame bien, que me gaste una pasta en tu colegio para que me escribas con falta de ortografía. Entonces, las formas tienen que ser correctas y adecuadas a cada una. Y otra cosa importantísima es, hemos hablado antes de SEO, pero ¿estamos utilizando las redes sociales para beneficiar el SEO de nuestra empresa o de nuestra marca? Cuando enlacemos un tweet, ese mensaje de 140 caracteres, cuando escribamos algo en Facebook, vamos a utilizar las keywords. ¿Sabéis lo que son las keywords? Son palabras claves que van a definir, que definen el concepto de lo que queramos vender o comunicar. ¿Bien? Si el señor Cinillas tiene un restaurante vegetariano, pues tendrás que decir vegetariano, vegano, vegetariana, cocina vegetariana, platos vegetarianos. Entonces, cuantas más veces comuniquemos esas keywords en las redes sociales, va a ser un beneficio también para nosotros. Pero insisto, todo eso tiene que ir detrás de una estrategia. No nos pongamos a abrir páginas en Facebook, blogs, web 2.0, si no lo hacemos ordenadamente, y cada paso tiene que ir, o sea, y cada acción tiene que ir en un paso bien definido, ¿vale? Un poquito como consejo para si tu sobrino te hace alguna página en el Facebook, como dice un amigo granaíno, dice el Facebook. No me he enterado de lo que me has dicho, criaturica. Bien, entonces, dicho esto de la estrategia, Gerson Beltrán ahora nos va a contar eso de la geolocalización. ¿Qué es eso de la geolocalización? Pero yo no me enrollo, casi mejor presento a Gerson Beltrán, y él os va a contar precisamente cómo geolocalizaros. Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí me han dicho que me tengo que dirigir al señor Paco, que es quien me paga. O sea que, muy buenas, soy Gerson Beltrán. Y creo que quieres saber algo de geolocalización, ¿no? Me han preguntado, me han dicho por ahí. Me gustaría, a ver si podemos geoposicionar algo. Bueno, pues vamos a probar, ¿no? Al final geoposicionar va a ser encontrar el punto perfecto, ¿no? Hay un punto de cocción, hay un punto G, pues hay un punto en Internet donde localizar el negocio. Claro, es el punto óptimo más exitoso, ¿no? Bueno, soy Gerson Beltrán, soy geógrafo, me dedico al geoturismo, como veis la G por ahí rodeándome por todas partes. Y en primer lugar, dar las gracias al señor Cinillas pues, por invitarme y por representar a los restaurantes de mi tierra. Y aprovecho para poner este bonito icono que hemos encontrado en Internet, ahí los pepino, un poco como solidaridad con todo el tema que nos han machacado desde Europa, que supongo que él también es seguro que has creado algún tipo de dieta con pepino o algo. Pero tú estás al día de todo. Yo estoy a la última. A la última, exacto. Pero en cocina. Ah, pues en cocina. No en pepinos, en cocina. Vale. Bueno, nos han estado hablando unos compañeros que encima me han dejado el listón altísimo. Tenemos altísimo no por altura, pero sí por no física, pero sí intelectual. Y Miguel Taller SEO nos ha dicho que el señor Cinillas debe utilizar el posicionamiento natural para salir en la primera página, en buscadores, ¿no? En esa primera página famosa. Después ha venido Bennett y nos ha dicho que el señor Cinillas debe tener unos objetivos claros y crear una estrategia de negocio. Después, la gente va a comentar lo que opina del restaurante del señor Cinillas, como os han comentado desde mi nube, de una forma espídica, diría yo. Pero yo me pregunto, ¿y dónde está? ¿Dónde está el restaurante del señor Cinillas? Porque aquí estamos todos hablando del señor Cinillas, de su restaurante, la nube, ¿verdad? Está en la nube. ¿Sabes lo que es la nube?
En el cielo. Exacto, en el cielo, donde está Internet, aunque también hay bastante infierno, es una combinación, como la vida misma. Bueno, pues tenemos el restaurante en algún sitio, con lo cual yo creo que tienes un problema existencial. Tienes un problema porque no encuentras tu lugar en el mundo. Tienes que buscar tu lugar en el mundo, pero tu lugar físico. Aquí y en la nube, no puedes estar danzando por ahí. ¿Tú sabes dónde estás en Internet? Dices que sí, que estás, que vas a estar, que tu sobrino... No muy bien. No muy bien, está más perdido que... Bueno, no habla a nivel emocional, para eso están los psicólogos 2.0, que además es una profesión de máximo de futuro, bueno, y de algo de riesgo. Vamos a hablar de la parte física. Bueno, la verdad es que no he encontrado tu restaurante, lógicamente, como no estás en ningún sitio y tu sobrino pues estará de botellón en vez de hacerte el Facebook, pues claro, he estado buscando y no encuentro el restaurante. Entonces he decidido que te montes aquí una franquicia. ¿Por qué no? ¿Te molaría? Si me dejas, sí. Hombre, está chulo. Bueno, eso se habla luego, creo que Turismo Valencia está por aquí metido, hablamos con ellos y ya está. Entonces lo decidimos poner aquí. De hecho voy a utilizar esto como metáfora del restaurante del señor Cinillas. Y además con toda la gente que estamos por aquí, pues, con toda esta gente, seguro que alguien entra en mi restaurante, ¿no? De todo esto, alguno seguro va a entrar. Pero ¿cómo le digo yo a la gente, que es la demanda, que tengo un restaurante? ¿Cómo le comento que tengo un restaurante que sería la oferta? Pues tendré que hacerlo de alguna forma. Por lo tanto, lo que voy a intentar explicaros, o te voy a intentar contar, es cómo utilizar el geoposicionamiento como una herramienta de comunicación. Simplemente como herramienta de comunicación, como una cosa más. Es una gotita más, es un granito más de arena, no es lo mejor, no es lo mayor del mundo, no, es una cosa más que, unido a todo el resto de factores, te pueden hacer posicionarte de forma adecuada en Internet. Y además todo esto te posicionará en buscadores. Por el tema de geoposicionamiento, aparte de estar de moda, pues posiciona muy bien en buscadores, como muy bien ha explicado Miguel. De hecho, si pones el nombre del restaurante en Google, resulta que aparecen enlaces a mapas en primera página, como veis, de forma adecuada en Internet. Y además todo esto te posicionará en buscadores. Por el tema de geoposicionamiento, aparte de estar de moda, pues posiciona muy bien en buscadores, como muy bien ha explicado Miguel. De hecho, si pones el nombre del restaurante en Google, resulta que aparecen enlaces a mapas en primera página. Como veis, directamente os aparece el marcador, os aparece el mapa, es decir, está presente desde el primer momento. Y ahí es donde nos ha dicho Miguel que tenemos que estar, en primera parte. Por lo tanto, vamos a ir del posicionamiento natural al geoposicionamiento. Vamos a ir del geo al SEO. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar un poco, o lo que podamos, para estar ahí bien situados. Y eso es lo que pretendo explicaros. ¿Qué hace falta primero? Si estamos hablando de estar en un sitio, necesitarás un mapa, ¿no? ¿O no? No te hace falta un mapa. Sí, un mapa. Si quieres estar en algún sitio, algo, ¿no? Algo parecido. Bueno, pues mira si tenemos mapas. Te voy a enseñar un montón de mapas, que además están gratuitos, con lo cual creo que me he hecho tierra sobre mí mismo, pero que podemos encontrar en Internet ya a día de hoy. Lo podemos ver desde satélite en nuestro restaurante. Lo podemos ver en 2 dimensiones en forma de mapa. Lo podemos ver en 3 dimensiones. Lo podemos ver a vista de calle. Y esto con uno de los buscadores, que es Google. Todo esto ya lo podemos hacer en cualquier parte de nuestro negocio. Pero es más, podemos incluso tener un dibujo en 3 dimensiones hecho por los propios usuarios, que se llama SketchUp, que es esto de aquí. Estos son recreaciones en 3 dimensiones con un programita muy sencillo de Google, SketchUp, con pronunciación un poco extraña, que te permite hacer una recreación en 3 dimensiones del negocio, del edificio, del espacio y geoposicionarlo en Google Earth. Con lo cual, de ahí a entrar dentro con las nuevas tiendas de Google hay un paso. Bueno, pues ya tienes un dibujito que además, esto no lo ha hecho tu sobrino. No creo que sea capaz. Pero mola, ¿verdad? Pero lo ha hecho alguien y eso es el tema del 2.0, ¿no? Es el tema que se llama el crowdsourcing, que la gente haga las cosas sin que generen los contenidos los usuarios. ¿Vale? De alguna forma es aprovecharse de ellos. Pero también tenemos otros buscadores. Hay que tener en cuenta que hay más. Aparte de Google, tenemos Bing Maps. Bing es de Microsoft, es la competencia. Esto es una cuestión de negocio. Esto todo es un negocio. Entonces nos enseña también mapas desde satélite. Pues lo mismo, muy parecido, pero desde otro sitio. Pero también ahí podemos obtener la localización. E incluso nos enseña una vista, se llama vista de pájaro, a 45 grados, que no tiene Google. Con lo cual se puede ver de otra forma, que también puede ser interesante. Fijaros si hay formas de tener una base, de tener un mapa donde hablar de todo. Pero es que encima podemos utilizar herramientas ya no solo gratuitas, sino que son completamente colaborativas. Este mapa está hecho por OpenStreetMap, que es una Wikipedia de los mapas, es como la Wikipedia, y no lo ha hecho nadie. Este mapa no lo ha hecho nadie, o lo han hecho todos.
Porque esto lo va alimentando la gente, va poniendo las calles, lo va situando, y lo bueno que tiene es que te lo puedes llevar. Con lo cual, si tu sobrino acaba de una vez la carrera, podrá aprender un poco, llevárselo a Vectorial, Illustrator o hacer lo que quiera, modificarlo, manipularlo y ponerle ahí el logotipo de tu restaurante. Eso es lo bueno que tiene, que no está sujeto a esas leyes del mercado que cobran un coste añadido, sino que aquí lo tienes de forma gratuita. E incluso los de Nokia, que estaban un poco desaparecidos, resulta que han sacado Ovi Nokia, que es muy parecido a los dos anteriores, es otro más, otro buscador más. Sí, pensaréis, es un poco estúpido, pero es el negocio, se va multiplicando aunque sea lo mismo. Y nos aparece lo mismo, mapas, e incluso nos aparece una vista, que en este caso no he puesto de aquí, porque no existe aún de Valencia, pero hacen un vuelo, la verdad, de una calidad impresionante. En este caso he puesto de ejemplo el Museo del Prado en Madrid, porque sí que está con un vuelo en 3 dimensiones de cómo es Madrid desde el aire, y vendrá Valencia, etcétera. Con lo cual, fijaros si tenemos sitios para situar el mapa. Bueno, ya tenemos el mapa, ya tenemos la base, ya sabes de dónde coger esa base. Ahora nos hace falta estar posicionado en el mapa, ¿no? Ahora falta pues coger ese puntero y decir, ¿dónde está mi restaurante? ¿Cómo lo hacemos? Posicionado, no posicionado. ¿Cómo lo hacemos? Eso digo yo, ¿cómo lo hacemos? Claro. Bueno, pues mira, esto es ahora mismo como lo tienes. Porque como supongo que fue un traslado a tu restaurante y lo compraste y tenía ya la web puesta, pues te dio una web que además está muy guay. Y es esta. Y resulta que nos metemos en la web, pero no aparece la geolocalización. Yo no sé dónde está, no te veo a ti, no veo la localización del restaurante. Entonces hacemos una cosa que se llama scroll, que es bajar como el ratón bajo, muy incómoda y que puede hacer que nos vayamos a otra página seguramente. Y bajo del todo nos encontramos con esto. Nos encontramos con la ubicación. Bueno, bien, está ahí una brújula, mola, es un tema geo. La mejor forma de llegar al Palacio de Congresos. Bueno, ya hemos visto un primer vistazo, una segunda acción ha sido bajar con el ratón, y la tercera va a ser clicar. O sea, ya son 3 acciones para saber dónde está. Y ya pinchamos la tercera y decimos, es un escenario único, no sé cuántos, MT, Metro Valencia, un saludo aquí a la gente de Metro Valencia. Valencia, una ciudad maravillosa, sí, pero yo no veo el mapa. Entonces vuelvo a bajar, vamos a para el cuarto clic. Bajamos bajo y nos encontramos esto, 3 miniaturas que parecen 2 mapas y esto parece una foto. Ya es el cuarto, hemos dicho, y en el quinto tenemos que pulsar miniaturas. 5. Nos ha costado 5 clics llegar a saber dónde está el Palacio de Congresos. Cuando se dice que con más de 2 clics el usuario, que es infiel por naturaleza, huye y se va a otra página web. O está molesto porque no lo encuentra. Y aparecemos un mapita, 2 mapitas muy monos, muy chulos, pero que encima están en flash, que no posiciona, si no le metes bien el código HTML detrás. O sea que ahí ya tienes un problemilla con los que te hicieron en su día la web. Y acabas de ver todos los mapas gratuitos. Lo fácil que es coger uno de los gratuitos que había antes y ponerlo aquí, en la primera página, que se vea bien claro. Bueno, pues eso es importante. En cambio, si ponemos el nombre en Palacio de Congresos de Valencia en Google, nos aparece en primera posición. Nos aparece aquí, en primera posición, se ve clarísimo. Eso no nos ha costado 1 euro. Eso lo tienes también hecho. Pero es que podemos hasta tener el plano del catastro. Porque supongo que lo habrás mirado con el traspaso, ¿no? Habrás mirado que el suelo, la clasificación de usos del suelo, la calificación... No he mirado nada, Gerson. Necesitas un geógrafo. Pues tienes que mirarlo porque, bueno, tienes que ver un poco la referencia. Pues en internet lo tienes la referencia catastral de la parcela donde has comprado. No solo eso, sino que puedes ver la ficha pública, que es pública del catastro. Y no solo eso, sino que te la puedes descargar. Y te descargas la ficha y puedes ver el tamaño, el tipo de finca, suelo sin nidificar. Creo que hay que actualizar esto, me parece. Y tienes que ver un montón de datos que son públicos y están para cualquiera de vosotros. Incluso a través de eso puedes tasarlo y ver el suelo, si te están pidiendo más dinero de lo que realmente vale. Bueno, ya tenemos el mapa y tenemos el punto, y ahora pues necesitamos información, ¿no? Tendrás que poner algo, porque vale, ya sé dónde está mi restaurante, pero ¿y qué pongo ahí? ¿Soy señor Cinillas? Habrá que poner algo. ¿Qué ponemos en el restaurante? Pues ¿Qué información le ponemos? El nombre del restaurante, ¿no? El nombre, por ejemplo. Pues mira, lo primero que hay que hacer es darte de alta en Google Places si no estás dado de alta ya, por defecto. Esto es sencillamente ponerlo en Google y ya está. Se pone Google Places y tanto a dispositivo móvil como en Internet lo que hace es colocarte en Internet. Hay muchos que por defecto ya están porque cogen las bases de otros buscadores, de otros sitios tipo páginas amarillas. Pero lo primero es allí. Y cuando entras, claro, tú pinchas y te aparece esto, la ficha. Palacio de Congresos,
Pero no solo te aparece esta información, que ya es interesante de por sí, y que tú controlas esa información, que es lo importante, tú pones ahí lo que te interese, sino que encima te aparece un montón de información más, te dice cómo llegar en el metro, te pone fotos, te pone anuncios también de pago de los que nos comentaba Miguel antes, fotos y vídeos, detalles como el correo electrónico, si hay producción de eventos, el email, todo. Cuando os deis de alta en Google Places, rellenar todo. Todo lo que os pida, rellenarlo, porque todo eso posiciona muy bien y da información sobre vuestro negocio. En el principal buscador de España, que es Google, por lo menos un 90-95% de ocasiones. Pero no solo eso, sino que encima hay comentarios. Hay comentarios como los que nos puede hacer de nuestros amigos de Minube, y aparecen ahí las recomendaciones, perdón, no comentarios, en el caso de Minube, y aparecen ahí recomendaciones, no sé si habéis visto antes, 375 comentarios. Imaginaros la capacidad de lo que hace es coger e integrar información de otros sitios. Y también tenemos información de los alrededores, o sea que hay muchísima información ahí. Entonces, si está, la puedes controlar o puedes reclamar tu negocio como que es tuyo, y si no, lo que tienes que hacer es ver realmente ese negocio y llenar de información. Tú la información que quieras, la que te interese a ti. Bueno, ¿qué necesito? Vale, ya tenemos el mapa, tenemos el punto, tenemos la información. Pues lo que queremos es la conversación, ¿verdad? Tenemos el contenido, queremos que la gente hable de mi restaurante. ¿Dónde habla la gente? ¿Dónde habla? En Facebook. Bueno, hay muchas redes, pero básicamente en Facebook, que tiene ya 700 millones de usuarios. Entonces, Facebook Places es un intento también, esto es todo, como sabéis, Google intenta hacerse más social y Facebook intenta hacerse más buscador. Y entre todos la lían y te están cambiando todos los días las cosas y te marean. Bueno, pues Facebook Places es el sistema de geolocalización de Facebook, que lo que te permite es que pones Palacio de Congresos y te aparece el mapita de Bing Maps. Fijaros, no es Google. ¿Por qué? Porque hay una alianza estratégica entre Facebook y Bing. Y hay una estratégica entre Google y Twitter. Tema de negocios. Entonces, claro, hay que saber también dónde estamos. Y ahí te aparece el Palacio de Congresos, donde estamos. Pero no solo eso, sino que aparece, si lo rellenas, la categoría, que tú puedes rellenar información y puedes decir la información de la geolocalización de ese sitio. Y entonces te preguntará, ¿el negocio es tuyo? Y te pregunta si es. Entonces tienes que certificar que puedes rellenar tú esa información. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada vez que digas que estás aquí, te va a comentar, te va a relacionar con tus amigos de Facebook, con los amigos que estuvieron aquí en un momento dado, los que están, y te van a recomendar. Con lo cual te interesa también y sigue siendo gratuito, sencillo. Todo lo que estoy comentando hoy, en menos de un día, os sentáis un sábado que haga mal tiempo y lo tenéis hecho. O sea, es sencillo. Lo quinto que sería, pues que los clientes, además de comer bien, encima se diviertan. Porque al final la gastronomía es parte cultural, pero es parte ocio. Para eso tenemos plataformas de geolocalización social que se llaman, que son Foursquare y Gowalla, por ejemplo. Hay muchas más. Bueno, pues básicamente lo mismo. Buscamos y resulta que ya tenemos localizado el sitio. Foursquare es lo mismo, geolocalizas, solo que creas tu propia red social y le comentas lo que opinas alrededor. Pues lo tienes aquí ya geolocalizado. Oye, pues hay 124 personas que han pasado por aquí. ¿Y cómo lo haces? Pues es muy fácil. Puedes reclamar el negocio, puedes decir, oye, que alguien ha abierto esto pero es mío. Lo comprueban y entonces reclama tu negocio. ¿Y con eso qué puedes hacer? Pues puedes dar promociones, puedes dar lo que se llama badges, ¿no? Como chapitas, puedes dar un montón de cosas que también te facilita todo eso. Foursquare te está diciendo cómo puedes hacer eso, te lo guía todo. De hecho, llegas aquí y te dice páginas, crearla, agregar tips, conseguir badges, criterios, todo. Paso a paso te va diciendo todo lo que tienes que hacer. Y Gowalla, pues es muy parecido. Foursquare lo que tiene es más cantidad de gente, más masa crítica y menos funcionalidades. Gowalla tiene menos gente y más funcionalidades. Al final son productos. Yo siempre digo que Colacao o Nesquik, depende. ¿No? ¿Tú qué prefieres? No me defino. ¿No te defines? Colacao, desde luego. No ha crecido así gracias a Colacao, del que me he tomado esta mañana. Bueno, pues Gowalla en cambio no está, por ejemplo, en Palacio de Congresos. Pero si nos vamos al de Madrid, pues sí que está dado de alta. Y tiene también gente que comenta, que dice, que hace. Con lo cual sería interesante abrirlo. Pero esto es Internet. Al final estamos hablando de Internet, ¿verdad? Y tú estás un poco hasta el gorro de escucharnos todo el día con Internet. Tú quieres tocar suelo. Pues no sé si vas a tocar suelos, sino vamos a hacer que unamos, que flipes un poco. Que unamos Internet y la realidad. En vez de ir nosotros a Internet y montar tu negocio y lo subes a la nube, porque la nube, yo qué sé,
va el viento y se va, ¿no? O llueve y no sé, no me acaba de convencer. Vamos a traernos Internet a tu realidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la cámara del móvil, y además gracias a los amigos de Diam Sistemas, que están por aquí, son los que desarrollan esto con nosotros, pues tú puedes coger y ver a través de la cámara información geolocalizada. Ahora mismo ya podemos ver las webcams que provee la Consellería de Turismo de toda la Comunidad Valenciana. ¿Y qué podemos hacer? Pues que resulta que al acabar esto te quieres ir al Oceanográfico y queremos ir a Ciudades Artes y Ciencias. Te puedes conectar a través de la cámara web y directamente podemos ver a tiempo real cómo está el tiempo en ese sitio, si nos queremos desplazar o no nos queremos desplazar. Pero podemos hacer más cosas. Podemos implementar o podemos poner imágenes en 360 grados. Y tú puedes poner aquí, por ejemplo, tu restaurante o en otro hotel que vayas ahí y pones el restaurante y puedes coger la cámara y gracias al geoposicionamiento y a la brújula del móvil puedes mirar como si fuera una vista 360 desde tu móvil. Te desplazas, estás de repente allí, te desplazas allí, pero no solo estás allí, sino que encima, como es realidad aumentada, puedes interactuar y puedes pulsar el botoncito este del restaurante y te llevas al restaurante y ves el sitio donde vas a comer. Y si quieres, pinchas en la mesa y reservas mesa. Todo eso ya se puede hacer. Y ya para ir acabando, ¿qué más podríamos hacer? Porque al final esto, vamos, tú vas a arrasar en Internet y no vas a poder estar en todas partes. Entonces yo creo que lo mejor es que vayas pensando, porque si no te vas a volver loco o bipolar como todos nosotros, con lo cual lo mejor es que crees algún avatar, algún asistente, alguien que te ayude. Y la gente es un poco, comillas, coñazo, ¿no? Si te ayuda la gente es complicado porque la parte humana es la más complicada. Venga, pues te creas un asistente. Te creas un asistente con realidad aumentada, que puede ser este señor, o puede ser el magnífico avatar del señor Cinillas, donde lo que hace es, a 2 metros, por ejemplo, del móvil, tú lo levantarías, mirarías el canal de tu restaurante y te aparece ahí una persona. O te aparece el señor Cinillas. Vale, sí, es muy mono, es un dibujito, pero no es un dibujito, esto es Internet. Le podemos pinchar señor Cinillas y puedes aparecer tú diciendo, hola, bienvenidos a mi restaurante, ¿te gustaría? Prueba esto, tenemos de promoción esto otro. O te puede llegar a la página de me gusta de Facebook directamente, o te puede poner un vídeo de cómo estás haciendo la comida, etcétera. Es decir, lo que te está haciendo de alguna forma es mejorar la experiencia. Porque al final diréis, vale, todo esto está muy guay, pero es una fricada. Sí, pero es que hoy en día estamos hablando de experiencias. Y al final esto es otra forma de experiencial. Otra forma de obtener una experiencia distinta a través de Internet, a través de la realidad aumentada, que te permite ver otra cosa distinta. ¿Y qué te permite también? Que es un elemento diferenciador. Si tu restaurante es igual que el de los 5 que tienes al lado, solo puedes competir por coste, solo por precio. Y al final te van a meter un chino y te van a machacar. Porque es así. Entonces lo que tienes que hacer es diferenciarte. ¿Cómo? Yo te digo propuestas. Diferénciate reciclando bien toda la comida por el tema de sostenibilidad. Diferénciate haciendo un tema de accesibilidad para que pueda ir a salto de mata y lo utilices de prescriptor. Y diferénciate, por ejemplo, con la calidad, desde luego, atención al cliente, con la innovación. Porque cuando todos nosotros frikis, que somos los principales prescriptores, lleguemos a tu restaurante, si hay 5 iguales, iremos al que, como hemos visto antes, el de Sargantana, pone haz check-in, tengo wifi, hago no sé cuántos. Yo al restaurante ya no voy a comer. Yo lo primero que busco es, aparte del menú, si hay enchufe y si hay wifi. Y después ya veo. Eso es lo principal. Con lo cual, eso es muy importante. Entonces, la experiencia de usuario se mejora y sobre todo te localizas, te diferencias del resto. Estamos hablando de un factor de diferencial. Y con eso yo creo que, bueno, te he intentado dar unos tips más o menos aproximados, unas ideas de lo que se puede hacer, pero ahora, bueno, espero tus preguntas. Ah, no, faltaría una. Desde el móvil también puedes hacerlo, desde el ordenador, perdón. Puedes poner un ordenador en la... Se me escapaba este. Puedes poner un ordenador en la puerta de dentro del restaurante y pones allí con la cámara para que se proyecte sobre un marcador, imprimes esto y lo transforma. Esto es un marcador de realidad aumentada que lo que hace es transformar esto en algo. En algo puede ser una imagen en 3D, como tengo yo en mis tarjetas de visita, por ejemplo, y que luego puedes pinchar. De aquí te vas al me gusta de Facebook, de aquí te vas a la página web, de aquí te vas a dónde estamos con Google Earth y de aquí te vas a un vídeo que explica lo que es la geolocalización. Con lo cual, bienvenido al nuevo mundo y ya espero que te haya podido resolver algo y si no que me llames y me contrates algo más. ¿Vale?